Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro. Vamos a seguir hoy con el diccionario de términos junguiano. Hoy vamos a hablar de un término que Jung le da un uso muy particular, que es el empleo del vocablo de la palabra alma. ¿Qué es alma en la psicología de Jung? ¿Qué quiere decir él con esto? Tengan en cuenta que en general, alma es una palabra que ya en la modernidad no lo usamos en el lenguaje corriente. Hoy pocos de nosotros decimos me duele el alma, mientras que hace 50, 60 años era muy común escucharla. En el inglés tampoco escuchamos hablar mucho de soul, excepto para la música afroamericana, realmente muy linda, que es el soul music o la música soul. Pero luego la palabra alma no se usa mucho más que para la poesía, para algunas canciones. Realmente ha dejado de tener un sentido importante para nosotros. En el ámbito de la religión tampoco ya se emplea mucho la palabra alma, pero Jung, sin embargo, que fue un pensador, un psicólogo, un psiquiatra y un filósofo muy corajudo, se atrevió a usar este término otra vez y darle el sentido que tiene. Vamos a ir explicando qué es alma para Jung a nivel técnico y tengan en cuenta que su psicología es una psicología muy precisa. Jung, para el hombre moderno y para la mujer moderna, viene a dar un método de lo que se llama accessis, que es lo que él llama el proceso de individuación, que es permitirle al individuo de la modernidad volver a recuperar el sentido de su existencia. Él escribió un libro muy lindo que se llama El hombre en busca de su alma. En este sentido, todos los seres humanos modernos, según la psicología Jung y según nuestro enfoque, la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, estamos buscando retornar a nuestra verdadera naturaleza. Muchos de los sufrimientos que experimentamos tienen que ver con este alejamiento de nuestro verdadero ser, de nuestra verdadera esencia. Es necesario para esto, y Jung se dio cuenta, tener un método, tener un procedimiento. Así como para arreglar una máquina necesitamos un saber muy preciso, ¿qué más complejo que la mente humana? ¿Qué máquina más compleja que nuestra propia mente? De ahí que Jung se tomó el trabajo de reformular todos los conceptos y los conocimientos que habían sido legados a la humanidad desde los últimos 2000 años, desde los griegos hasta nuestra época, los modernizó y los transformó en una psicología práctica, para que el hombre y la mujer moderna tengan un método, un procedimiento, no rígido, flexible, aclaremos. Cuando hablamos de método, de procedimiento, de técnicas, hablamos de flexibles, amplias, una cosmovisión para que tengamos un vehículo para volver a nuestro verdadero ser. Lo mismo plantea el budismo cuando habla del camino de la liberación que puede conducir al nirvana. Bueno, vamos a hablar un poco de alma, siguiendo con la terminología, pero no queríamos dejar de hacer esta pequeña introducción ya que es un concepto muy importante, además de que es algo muy importante, no solo es un concepto, es una realidad. De ahí que Jung habla la realidad del alma, es el título de su obra, no el hombre en busca de su alma, el título de la obra es la realidad del alma, perdón. En el curso de sus investigaciones, dice Jung, sobre la estructura del inconsciente, se ha visto obligado a establecer una distinción conceptual entre alma y psique. Él explica, en otra parte que vamos a ver más adelante, que psique quiere decir mariposa. Por psique, dice Jung, entiendo la totalidad de los fenómenos psíquicos, tanto de la conciencia como del inconsciente. O sea, Jung llama psique, usa esta palabra griega, para hablar de la totalidad del individuo, tanto lo que conoce de sí mismo, la esfera de lo consciente, que ya tratamos en otro de nuestros videos, te remitimos a que veas el otro material que estamos pasando aquí en nuestro canal, donde hablamos de qué es el ego y qué es la conciencia para Jung y para todas las filosofías y las metafísicas de todos los tiempos, y lo inconsciente, lo desconocido de nosotros mismos, que vamos a ir viendo, que también esto lo estamos explicando en otros videos, que el inconsciente tiene varios niveles. No solamente el nivel del inconsciente lo reprimido, sino que tiene muchos otros niveles el inconsciente. Jung lo distingue entre inconsciente personal e inconsciente colectivo. En cambio, dice Jung, o sea que
volvamos a la idea. Psique es la totalidad de nosotros mismos. Y te preguntamos, hacemos un paréntesis acá en la descripción de este término. ¿Conocés la totalidad de vos mismo? ¿Qué quiere decir conocer la totalidad de uno mismo? Hace 2500 años, el gran filósofo Sócrates planteó esta idea y dijo, conócete a ti mismo, nócete ipsum, y conocerás la totalidad del hombre y del universo y de los demás, ¿no? Conócete a ti mismo. ¿Qué quiere decir conocerse a sí mismo? ¿Conocemos nuestro inconsciente? ¿Sabemos bien qué hay en nosotros? A nivel físico, la medicina se ocupa de qué hay en nosotros, que es la anatomía, la biología, etc. Pero a nivel psicológico es necesario hoy volver a una psicología científica, que no sea materialista. Lamentablemente en nuestra época siempre asociamos ciencia a algo rígido, a algo materialista, a algo frío, y la verdadera ciencia y la verdadera psicología científica no tiene que ver con eso. Entonces la pregunta que hacíamos recién, y que Jung engloba en el concepto y el vocablo psique, es que hay una totalidad en nosotros y en gran medida desconocida. Decimos nosotros en nuestra escuela que somos seres decimales. Conocemos solamente un 10% de nuestra totalidad. Entonces la palabra psique engloba todo lo que somos. En cambio, dice Jung, por alma, entiende él un complejo de funciones que como mejor queda caracterizado es con la expresión personalidad. Hoy lo que llamamos la mente, la personalidad, es lo que Jung está usando como expresión de alma. Para la descripción de lo que aquí pretendo decir, dice Jung, me veo obligado a recurrir a algunos puntos de vista que quedan un poco alejados del tema. Esta idea que él va a plantear a continuación es importantísima y es una idea que también introdujera en Occidente otro gran pensador armenio, filósofo, que enseñamos en la escuela Aztlán, que es George Ivanovich Gurdjieff, de la psicología y la filosofía del cuarto camino, que a nuestro modo de ver es la psicología que más se adecúa conjuntamente con la Jung a la mentalidad y a la posible práctica que pueda hacer un hombre y una mujer occidental en la modernidad, sin descartar lo extraordinario que es el budismo, pero tengan en cuenta que el budismo que viene a Occidente no es tal cual se practica en los monasterios, es un budismo extraordinario que lo está presentando hoy fundamentalmente el Dalai Lama. También tuvimos a grandes exponentes del budismo en Occidente como fueron Daisetsu Suzuki, el gran maestro Zen que trajera gran parte del budismo occidente junto con su discípulo inglés que fue Alan Watts. Sin embargo, la psicología de Jung y el cuarto camino consideramos que es un método muy práctico para el hombre y la mujer de ciudad. No hace falta alterar nuestras condiciones de vida para poder practicarlo. Podemos seguir haciendo hasta cierto punto todo lo que hacemos todos los días y poder practicar la psicología de Jung o el cuarto camino de Gurdjieff. Y en esta idea que vamos a introducir acerca de múltiples personalidades, que es lo que sigue, George Ivanovich Gurdjieff tuvo un papel importante en introducir esta idea para el hombre occidental. Son sobre todo los fenómenos del sonambulismo, nos vamos a entrar en algo interesante, de la duplicidad del carácter, duplicidad o multiplicidad del carácter en nosotros y del desdoblamiento de la personalidad que tenemos retratado magníficamente en la obra de Stevenson, Mr. Jekyll y Mr. Hyde, donde se tratan estos temas, que lo han llevado a Jung a investigar el tema de la multiplicidad de personalidades, o lo que llama Gurdjieff, como dijimos antes, los muchos yo que hay en nosotros. En una misma persona, de lo que llamamos normal. La posibilidad de una disociación de la personalidad o una fragmentación de la persona lo vemos como algo extraordinario. Hoy se usa el término de psiquiatría esquizofrenia, se viene usando ese término, y pareciera que es algo extraordinario y que ser esquizofrénico solamente le compete a algunas personas. Pero como hablaba también un pensador moderno y decía que, por ejemplo, las organizaciones hoy son esquizofrénicas. Prácticamente en toda organización, empresa, hoy están todos contra todos y hay una gran esquizofrenia. Todos desconocen lo que hacen los demás. Esto mismo sucede en nuestra mente. Tenemos en nosotros múltiples personalidades y se enfrentan entre sí. Ahora,
llegamos a pensar que esto es una situación normal. ¿Y si no lo es? Si es posible, como planteaba el budismo hace 2500 años, o como plantea Jung en el siglo XX, y Gurdjieff, y Krishnamurti, y otros pensadores, tener una integridad del carácter, no estar viviendo una multiplicidad de contradicciones en nosotros mismos. Efectivamente, si observamos la realidad psicológica del hombre y de la mujer de hoy, vamos a comprobar que lo que llamamos el hombre, entre comillas, normal, encontramos esta fragmentación. Entonces, vamos a preguntar, ¿es que somos todos esquizofrénicos? Bueno, si sacamos la palabra asociada a una patología, a una enfermedad de carácter grave, como suena la palabra esquizofrenia, en un punto sí. Si estamos fragmentados y vivimos en contradicción con nosotros mismos, es una especie de esquizofrenia, que puede solucionarse, que puede resolverse. Hoy se habla de este tema de la bipolaridad, ¿no? Se suele diagnosticar a la gente con bipolaridad. Desde el punto de vista de la psicología de Jung o de la psicología del cuarto camino de Gurdjieff, esto no es un diagnóstico preciso. De hecho, antes se hablaba de ciclotimia, que era el individuo que pasaba de estados de fuertes depresiones a euforia. Hoy se lo está llamando bipolaridad. Esto es lo que se llama gatopardismo, cambiar los nombres, que puede tener muchas finalidades esto de cambiar los nombres de las enfermedades. Puede tener una finalidad comercial, una finalidad de distraer, una finalidad de no enfocar el problema fundamental del ser humano. En realidad, si observamos nuestra realidad psicológica, vemos que no hay una duplicidad en nosotros, sino que hay una multiplicidad. Tenemos muchas diferentes facetas de nuestro carácter y, como decía Gurdjieff y Jung, contradictorias entre sí. Esto que llamamos normalidad y un solo ego y un solo yo es algo muy frágil. Es algo que a cada momento se está rompiendo, se quiebra, no mantiene continuidad. Es lo que hablábamos antes de lo que hablábamos antes de esto de la esquizofrenia, ¿no es cierto?, de la fragmentación. Por lo menos podemos ver huellas en nuestro carácter de este desdoblamiento, dice Jung. Basta, por ejemplo, va a dar un ejemplo práctico de esto, observar atentamente a un individuo en distintas circunstancias para darse cuenta del cambio que experimenta cuando pasa de una situación a otra. Estoy en el trabajo y tengo un comportamiento. Salgo del trabajo y ya tengo otro comportamiento completamente diferente. En el trabajo soy la persona formal, etiquetada, que cumple con las obligaciones, y después me voy a lo que llamamos, por ejemplo, en nuestro país el after hours, y me descontrolo completamente y soy una personalidad completamente diferente. Y después voy a mi casa y tengo otra personalidad completamente diferente. Esto va generando una contradicción en nosotros, porque al final, al terminar el día nos preguntamos, ¿y cómo soy realmente? ¿Soy este de aquí? ¿Soy este de allá? ¿O soy este otro? Algunos podrán argumentar que somos todo eso. Sí, pero eso es un estado deseable donde hay tantas contradicciones, tantas imágenes contrastantes de nosotros mismos. Claramente, este cambio que hacemos de una personalidad a otra, de un yo a otro, dice Gurdjieff, y Jung lo llama personalidades múltiples, ¿no es cierto? Ya hablaba de esto. Es un estado que produce intranquilidad interior. La proverbial expresión, dice Jung, placer de casa ajena, es una formulación del fenómeno de desdoblamiento de la personalidad tomada de la experiencia cotidiana de cualquier persona. Un medio determinado, una situación determinada, dice Jung, exige una disposición determinada. Esto nos va a introducir en la siguiente idea, para ir cerrando hoy esta presentación del concepto de alma y además como fragmentación de la conciencia que está funcionando hoy en nosotros. Y luego vamos a introducir, cuando hablemos esto del arquetipo del personaje en la psicología de Jung. ¿Es posible para nosotros, si vamos a dejar abierta la pregunta, ¿no es cierto?, lograr que a pesar de todas estas diferentes actividades que tenemos que realizar en nuestra vida, en el trabajo, con los amigos, con la pareja, con nuestros hijos, como ciudadano, etcétera, es posible que nuestra conciencia se sitúe más allá de todos esos roles y no viva en contradicción y pueda armonizar todas estas actividades en un todo coherente
en una personalidad o en un alma, en el sentido de personalidad integrada? Nosotros planteamos que sí, pero para eso es necesaria una práctica muy especial. Y como siempre, te vamos a invitar a que inicies esa práctica, porque es fundamental, si te das cuenta de que la inseguridad que sentís, los sufrimientos que tenés, tienen que ver con que no te conoces en profundidad, qué buena oportunidad para empezar a hacerlo. Bueno, hasta acá llegamos hoy con este término en la psicología Jung. Vamos a seguir hablando de estos temas y del diccionario de términos junguianos. Esperamos que te haya quedado claro cómo Jung emplea el concepto alma. También un poco hablamos de lo que es psique para Jung como algo muy importante. E introdujimos una idea que vamos a estar desarrollando muchísimo, que es el tema de la fragmentación del hombre y la mujer moderna y cómo esto produce un gran sufrimiento psicológico. Y de que siempre a lo largo de todos los tiempos, empezando por la psicología Jung hoy, por el cuarto camino de Gurdjieff y remontándonos a filosofías tan antiguas como el budismo y psicologías tan antiguas como el budismo, el hinduismo, existieron caminos para la integración o la reintegración del hombre y de la mujer. Recordemos la etimología de la palabra religión y la palabra alma está relacionada con lo religioso. Religión quiere decir religare, volverse a unir. ¿Volverse a unir con qué? Con lo superior en nosotros. Unir todos esos elementos que hay en nosotros disgregados, que llamamos nosotros mismos, en una totalidad orgánica. La idea de orgánica es algo integrado, una unidad. Qué bueno poder hacer eso, reflexionemos sobre eso y no nos conformemos a vivir fragmentados. Los seres humanos estamos destinados a ser mucho más grandes de lo que nosotros pensamos. Hasta la próxima, amigos del Escarabajo de Oro. Chao.